Muy bien, gracias Ana. Entonces hoy día es domingo de comunidad, ¿verdad? Y es importante reconocer a las personas que nos presiden, que actúan de alguna manera para nuestro bienestar en nuestra comunidad, como es los doctores, la policía, ¿no? Los gobernantes. Así que es bueno pensar también en ellos porque tienen una tarea muy grande que hacer y es bueno que ellos sepan que están en nuestras oraciones. Bien, quiero entonces dar la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos. Qué bueno verlos, algunos después de un tiempo, pero qué bueno que se dan cita el día de hoy. Sean todos muy bienvenidos. Como decía nuestra hermana también, orar por los enfermos. Ya hemos orado por los enfermos en general, pero vamos a orar de manera especial ahora. Tengo entendido que nuestra hermana Irene Luna está delicadita de salud, está en el hospital, así que vamos a orar por ella antes de empezar con el mensaje. Y otras personas también, que está dando mucho esto de la garganta, ¿okay? Así que hay que cuidarse, hermanos, pero sí, oremos también por estas personas. Y también vamos a orar por el país de Cuba, ¿okay? Porque tengo entendido de que ahorita están teniendo problemas sociales y no tengo todos los detalles, pero sí sé que hay muchos problemas ahorita internos en el país por los medios de comunicación. Entonces, pidamos por este país a pedido de un hermano aquí, ya sabrán quién es, ¿verdad? Pero vamos a orar y que Dios sea obrando también ahí, porque la libertad de expresión, bueno, no quiero entrar en política, pero es importante que mucha gente escuche la palabra de Dios sin restricciones, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a orar, hermanos, también por el mensaje. Hoy día seguimos con la parte 2. Es que estos mensajes son muy amplios y nada más un domingo a veces queda poquito. Así que vamos a ver hoy día la parte 2 de nuestra serie Ayuda, tratando con la ansiedad, parte 2, ¿ok? Y voy a tratar un pasaje que he compartido ya lo que fue el taller de dominio propio, así que poquito van a probar de lo que ha sido ese taller el día de hoy. Pero, como les decía, antes que nada vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor. Oremos. Amado Dios, gracias te damos, Señor, por este día, un día más de vida, un día lluvioso, un día un poquito más fresco que los otros días, pero gracias, Señor, que aquí estamos, tu pueblo, con el deseo de honrar tu nombre, el deseo de aprender más de tu palabra. Seas tú, Señor, con cada uno de nosotros, abre nuestro entendimiento para recibir tu palabra. También te pedimos por los hermanos en línea o los hermanos que no han podido venir por diversas circunstancias, tú las sabes, Señor. También te pedimos por ellos, que tú estés con ellos, por nuestra hermana Mari, que está delicada de salud también, y así muchas personas, Señor. Y muy en particular queremos pedirte ahora por nuestra hermana Irene. Por favor, Señor, pon tu mano de sanidad sobre su cuerpo. Ayúdala, Señor, ahí donde se encuentra. Dale sabiduría a los doctores que la están viendo. Y te rogamos, Señor, que la podamos tener pronto aquí con nosotros. Por favor, Señor, obra de una manera especial por la vida de nuestra hermana Irene. Ayúdale a la familia también con el poder sobrellevar las actividades de la casa en la ausencia de ella estos días estando en el hospital. Por favor, Señor, rogamos por ella y por la familia Luna. Gracias, Señor. Y Padre, pedimos también por el país de Cuba, que en este momento está pasando una situación difícil. Te rogamos, Señor, que tu palabra, lo más importante, que tu evangelio, tu palabra corra, Señor, por esas calles de La Habana, por esos lugares, Señor, remotos también de la isla, y seas tú, Señor, llegando a muchas personas, Señor, con tu palabra, independientemente de lo que pase, Señor, pero sí pedimos por la paz, por la tranquilidad también. Gracias, Señor. Ahora, Padre, guíanos con tu palabra y seas tú obrando en nuestras vidas. Te lo pedimos, por favor, Dios Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les invito a abrir sus Biblias, por favor, en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Segunda de Timoteo, capítulo
1, versículo 7. Y este pasaje se les dejó como tarea a los hermanos que vinieron al taller para que se lo memorizaran. Y sí que lo hicieron, así que, ¿verdad, Anita? Sí que lo hicieron. Muy bien, entonces, qué bueno. Hoy día vamos a hacer un repaso de eso para algunos, pero también agregándole algunos componentes diferentes, porque de alguna manera yo siento que este pasaje no solamente trata con la ansiedad, sino con otras cosas que el creyente puede estar batallando. ¿Ok? Entonces todos estamos ahí, ¿no? 2 Timoteo 1:7. Amén. El próximo domingo toca un nuevo tema. Ya no seguimos con la ansiedad, seguimos con la serie ayuda, pero un tema especial que ya más adelante se va a anunciar. ¿Ok? Pero también tiene que ver con buscando y recibiendo la ayuda de Dios. Bien, vamos a ver un poquito antes de leer el pasaje. A la ansiedad ya lo habíamos dicho el otro día su descripción, ¿verdad? Es cuando la persona pierde el control de las cosas y entonces trata de ver cómo solucionar ese problema en sus fuerzas y de repente se le quita el sueño, se le quita el hambre, está todo así respirando fuerte, ¿no? Porque le está causando ansiedad eso. El problema que fue, ¿ok? Todos en algún momento de nuestras vidas pasamos apuros, todos, ¿ok? De repente cuando empiezan las clases, ¿no? Hay que listar a los niños para ir a la escuela y ustedes las mamás saben que a veces hay que hacer la lonchera, hay que ayudarles cuando son pequeños a poner sus libros, ¿verdad? En su mochila, hay que darles desayuno, hay que llevarlos o al menos enrumbarlos, ¿verdad? En su camino, y eso pues nos causa cierta ansiedad, nos ponen apuros, ¿no es cierto? Para otros el trabajo, para otros de repente algún ser querido se le va a casar o va a tener una actividad especial en familia y está usted a cargo y tiene que correr, tiene que hacer lo que se le ha encomendado. En la Biblia tenemos el ejemplo de Marta y María, ¿no? Hemos dicho que el otro día que la ansiedad y el afán van de la mano, es muy similar. Y Marta pues estaba preocupada por atender al Señor Jesús. Nada malo con eso, nada malo con eso. El problema es que estaba perdiendo de vista lo primordial, que era en ese momento escuchar a Jesús. ¿Okay? Y ahí está el dilema, ahí está el grave error de que no es que no sea importante el servicio, pero hay que darle a la palabra de Dios el primer lugar en nuestras vidas. ¿Okay? Entonces, la ansiedad, hermanos, todos de alguna manera han probado un poco de eso, no nos gusta, pero hemos pasado. El problema aquí, lo que estamos tratando sobre este tema de la ansiedad, muy en particular el día de hoy, es cuando esta ansiedad, escuche bien, se hace crónica. ¿Qué quiere decir eso? Que ya uno está preocupado de todo, está pensando en cómo le voy a hacer mañana y esto, y mis hijos, qué va a pasar con su futuro, con su college, qué va a pasar con el negocio, qué va a pasar con mi casa, con mi auto, y todo el tiempo está así. Esa no es la voluntad de Dios, ¿verdad? Dios no quiere que uno esté ansioso todo el tiempo. Puede estar apurado, como les dije, mas no desesperado, porque nosotros sabemos en quién hemos confiado. ¿Okay? Y por eso tenemos que recurrir nuevamente a la palabra de Dios, porque puede ser que en algún momento de nuestras vidas nos sintamos abrumados por lo que está pasando a nuestro alrededor. Y no somos de hierro, somos de piel y huesos y nos cansamos y nos frustramos y a veces pues no sabemos qué hacer. Por eso la palabra de Dios nos llama nuevamente a poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y este es el caso con Timoteo, para ver un poquito en contexto, porque Timoteo era un joven, relativamente joven, ¿verdad? Que amaba al Señor, que era pastor, era predicador y que tenía una responsabilidad por delante. Y no sabemos los pormenores, los detalles, pero al parecer estaba cargado, estaba ansioso, estaba preocupado. A lo mejor había personas que de repente no aprobaban su liderazgo. A lo mejor estaba saturado con muchos problemas de la iglesia. Muchas cosas podrían haber sido lo que lo tenían así.
Y entonces Pablo, que era su discipulador, su líder, lo observa, ¿no? Y ve que no andaba bien su discípulo. Y es por eso que le escribe en parte esta carta, para reanimarlo, para decirle a él en una forma amable, ¿no? Mira, recuérdate quién eres tú en el Señor. Yo estoy contigo como tu padre espiritual, pero por sobre todo está Dios contigo. No te olvides de eso, ¿okay? Aún Timoteo, siendo un líder, porque ya lo era, siendo un predicador, necesitaba ser recordado de poner su confianza ¿en quién? En Dios. Y a veces también nosotros vamos a tener que ser reanimados por su palabra para no caer en esa ansiedad, sino todo lo contrario, venir a la luz de Cristo. Entonces vamos a ver el pasaje que está en 2 Timoteo 1:7 y dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Okay? Otra vez lo vamos a decir, ¿ya? Porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Okay? Y vamos a desglosar entonces este versículo y vamos a ver parte por parte. Primero, número 1 ahí, la primera palabrita es cobardía. Me gusta anotarle ahí, cobardía. ¿Qué es cobardía? Correr o abusar por no querer afrontar el problema. Y lo que Dios nos dice a no hacer es justamente eso, no ser cobardes, no escapar del problema. ¿Okay? Y cuando uno está con un problema, la tendencia humana es correrle, escapar. ¿Okay? Y vamos a hacer algunos ejemplos. De pronto con la familia, vamos a hablar del tema de la familia, pero esto puede pasar en cualquier lugar. De pronto hay un problema en el hogar, cualquier problema, ¿ya? Para una persona que no conoce del Señor, le es difícil afrontar su problema. ¿Por qué? Porque lo ve y lo magnifica. Pero para un creyente, ahora que ya conoce al Señor, tiene que aprender a refugiarse en Él y no correrle al problema, ¿ya? Porque vamos a suponer que de repente hay algún problema en el hogar, en la casa, con uno de tus hijos ya en su adolescencia, ¿okay? Y entonces uno podría ser, por favor, no quiero que vayan a pensar de que ay, mi pastor me está dando a mí, no, vamos a pensarlo en general. Podría ser que tú ves a tu hijo, no anda bien, está metiéndose en problemas, se mete en amistades que no convienen, comienza a traerte gente a la casa y tú quieres afrontar, pero no sabes cómo. Y eso pasa mucho en nuestra comunidad hispana, porque como el muchacho a veces habla inglés, tiene otros medios, conoce otras cosas de la tecnología, uno se le hace un mundo y dice, mejor no le digo nada, mejor me mantengo al margen, mejor me refugio en el trabajo. Y aunque no lo dicen, muchos lo hacen. Y se refugian en el trabajo, y en el trabajo le dan, y le dan, y le dan, pero no está atendiendo el problema de su hogar, de su casa. Y entonces no está afrontando. Cuando de repente lo correcto, ahora que conozco del Señor, es ir a hablar con Él o buscar la ayuda necesaria. Orar, sobre todo, ¿no es cierto? Orar y pedir la dirección de Dios antes de correrle. ¿Me están siguiendo, mis hermanos? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo puede ser que en el hogar hay problemas con la pareja y están así, ¿no es cierto? Dándose, uno le dice una cosa, el otro le dice otra cosa, y eso, bueno, en algunos lugares pasa, ¿no es cierto? Entonces hay cierto conflicto, hay fricción, ¿ya? Pero ¿qué pasa? En vez de afrontar y buscar ayuda, de repente el varón, vamos a decirlo así, en vez de buscar consejo, buscar ayuda de alguien que lo pueda guiar, en vez de pedir perdón, en vez de afrontar el problema como debe ser, ¿qué hace?
huye. Y en algunos casos se refugia en el alcohol, por así decirlo. Entonces el alcohol puede ser una forma de una anestesia de sustancia que a uno lo distrae y le hace olvidar el momento, pero nada más por un momento, y ahí se refugia. Pero la realidad es que no está afrontando su problema, el problema sigue ahí. ¿Okay? Entonces la cobardía muchas veces va a llevar a que la persona busque otras formas, otras maneras de escapar y lidiar con su problema. O en algunos casos también calla a la gente con su abuso, con la violencia. Esa es también una forma violenta. Entonces no quiere, alguien le está diciendo no hagas eso, y uno va a echar mano de la violencia, ya sea física o ya sea verbal. Y muchas veces la persona de alguna manera es manipulada, es reducida, ¿no?, en su forma de pensar. ¿Por qué? Porque él o ella, en algunos casos también, no quieren asumir su responsabilidad. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? No estaba hablando cosas que no sé de otro lado. Son cosas que pasan, son cosas que se dan. Entonces, la palabra de Dios nos dice, y le dice a Timoteo Pablo: Timoteo, no te olvides, porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía. No te corras, no te amilanes, no te escondas. Tú eres aquí el líder, Dios te ha dado para gloria de Dios, tú estás ahí, pero tienes que seguir adelante. Dios te ha puesto en un lugar y Dios sabrá por qué te puso ahí, y Él te dará las herramientas y Él te va a capacitar, Él te va a guiar, pero no te eches para atrás. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Es importante eso. Entonces, eso es lo primero que no se debe hacer. Empezamos con eso, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? Empezamos con el primero: poder. ¿Ok? Poder. Y este poder hay que aclararlo aquí. Es importante aclarar que no está hablando aquí de poderes mágicos, ¿ok? De poderes mágicos. Se convirtió en... No, no está hablando aquí de yo tengo poder. No, está hablando aquí del poder de acción, de actuar. ¿Me están siguiendo? O sea, cuando te dice la gente, tú puedes, ¿no es cierto? Puedes, no porque tengas poderes extraordinarios, sino porque tienes que haber esa voluntad en ti. ¿Ya? Es como cuando juega la selección de México, ¿no es cierto? Y después está empatando o está perdiendo. ¿Y qué la gente grita en el estadio? Eso, muy bien. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. ¿Sí o no? Soy el único que va al estadio aquí. No, creo que todos van, ¿verdad? Van a escuchar. Ok, sí se puede, sí se puede. ¿Y qué hace eso con el jugador? Se anima, ¿verdad? Se anima y dice, echarle más ganas, más. Y llega el gol finalmente y ya una celebración. Entonces, ese poder de acción, hermanos, es importantísimo que lo tengamos presente nosotros, con mayor razón que somos hijos de Dios. ¿Me está siguiendo? Porque no es un mero decir sí se puede por mi capacidad, mis habilidades, por lo que yo manejo, por el curso que tomé. No, es sí se puede porque soy una hija, un hijo de Dios. ¿Sí me están siguiendo? Por eso la palabra de Dios nos dice en Filipenses 4:13, y ahí le he puesto al ladito. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Un pasaje reconocidísimo, ¿verdad? Todo lo puedo, ¿en quién? En Cristo. No se olviden, no en mis fuerzas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, Él me da la fortaleza, las fuerzas, las ganas, el aliento. Ya, Él es el que me está llevando ahí, me está arreando para que yo pueda tomar ese lugar. ¿Okay? Y eso es lo que el pueblo de Dios hacía. Con la ayuda de Dios lograban y conquistaban. Con la ayuda de Dios pasaban el Mar Rojo, pasaban el Jordán. Todo eso es porque Dios estaba con ellos y no por méritos propios. ¿Okay?
Gedeón, ¿saben la historia de Gedeón, verdad? Gedeón, ¿cómo conquista a este pueblo? ¿Cómo lo vence? ¿Con todo un pueblo gigante? No, lo hace porque la presencia de Dios estaba ahí con él, con ellos. Me hago entender, mis hermanos, de manera que es importantísimo que podamos tomar este pasaje también de Filipenses y decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en el poder de acción. Y ojo que es importante recordar que debe ser usado en el contexto correcto, no para hacer lo que uno quiere, no para caprichos personales, sino para la voluntad de Dios, más si es algo que tiene que ver con el ministerio o con tu familia. Amén, amén, hermanos. Tenemos que tener ese valor entonces. Entonces le dice ahí una vez más: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Y luego, ¿qué viene? De amor. Y vamos a darle vuelta a la página en el punto 3. La palabrita ahí sería amor. Y el amor es lo que motiva al cristiano a seguir. Okay. Me gusta usar el ejemplo de las mamás, porque el amor de madre es algo muy grande que de pronto nos ayuda a entender un poquito lo que es el vasto, grande amor de nuestro Dios. Ustedes, las mamás, saben que aman a sus hijos, ¿verdad? No sé, no la escucho muy convencidas. Aman a sus hijos, ¿verdad? Amén, muy bien. Entonces, las mamás, algo bonito es cómo se esmeran para guiar a sus hijos y los aman desde que están pequeñitos, como Elijah, ¿verdad? Hasta que están más grandes, ¿verdad? Como Manny allá. Pero varía el amor porque ya uno camina, hace múltiples cosas. No, la mamá ama a sus hijos y los ama. Y a veces los hijos no van a corresponderle bien a los padres, pero aún con todo la mamá le sigue amando. ¿Sí o no? ¿Okay? ¿Por qué? Uno dice, pero, ay, esta señora cómo ama a sus hijos, y ese hijo se porta tan mal, le hace de todo, mira, y le sigue dando, le sigue ayudando. ¿Cómo es posible? Puede decir la vecina. Pero usted sabe que su hija es su hijo y lo sigue amando. Pero ¿cómo lo puede amar? Mira cómo le paga, mira cómo le hace problemas. Y a veces la gente no puede entender. Pero la madre va donde tiene que ir. Si tiene que ir a la cárcel, va a visitarlo. Si tiene que ir a la escuela, va a la escuela. Si tiene que recoger lo que se quedó en la calle, lo va y lo recoge. Porque ese es el amor de la madre, que en cierta forma es una minúscula de lo que es verdaderamente el amor de Dios. Y cuando vemos la palabra de Dios nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Ok? Y cuando la palabra de Dios nos dice eso, es el primer mandamiento. ¿Por qué? Porque Él nos amó a ese nivel que dijo en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún en nuestra rebeldía Dios nos sigue amando. Entonces Él quiere que ese amor que hemos recibido de Él y que queremos darle a Él, también lo demos a nuestro prójimo, como dice el segundo mandamiento, que se reduce en 2, ¿no es cierto? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si nosotros vivimos bajo la cobertura de ese amor en nuestras vidas, mis hermanos, entonces ese va a ser el motor que nos va a guiar a tratar con los problemas más complicados, diversos, difíciles que se pueda presentar a nuestro alrededor. ¿Okay? Y esto lo vemos en 1 Corintios 13. Y no lo vamos a examinar todo, puesto que es bien amplio, pero cuando uno ve en 1 Corintios 13, ahí del 4 en adelante, usted va a ver que describe al amor. Y dice: el amor es sufrido, ¿verdad? Y cuando hay amor de verdad, hermanos, muchas veces va a haber sufrimiento.
El amor es sufrido. Todo lo sufre, todo lo espera, ¿no? Todo lo soporta. Y es tan importante que uno cuando ama sepa dar en ese amor y aguantar en ese amor. De manera que cuando uno de repente tenga un problema con alguien y ese alguien le esté causando cierta ansiedad, vamos a poner de ejemplo a un jefe, a una jefa en el trabajo. Y de pronto usted va al trabajo y dice, ay, no me quiero encontrar con el jefe. No, uno piensa dentro de sí, ay, ¿cómo voy a ir a trabajar con este jefe? Y uno comienza a pensar, y esa persona a lo mejor sí es alguien que ya es muy complicada, esa persona. Y siempre está detallista de todo y buscándole el sin razón a las cosas, puede ser. Pero cuando Dios, hermana, hermano, deposita de su amor en usted, usted va a amar a esa persona, pero por sobre todo usted va a entender, yo trabajo para mi Dios, yo trabajo para responderle a Él y voy a hacer mi trabajo con humildad, con entrega, con amor. Y va a ver usted que esa acción que usted realiza le va a quitar toda esa ansiedad de poder tratar con esa persona. ¿Ya? ¿Por qué? Número uno, porque usted va a ir sabiendo que va a servirle a su patrón, a su verdadero jefe, que es nuestro Señor, en cualquier trabajo que uno realice. Y número dos, porque Dios va a poner en usted tal vez más que ese malestar por esta persona, compasión por esta persona. Y a lo mejor usted diga, bueno, pero pobrecito, a lo mejor está pasando problemas en su hogar, o a lo mejor nadie le dijo las cosas como deben de ser. Que Dios tenga misericordia, que Dios toque su vida. Entonces uno va con otra intención, con otra mentalidad. ¿Sí me está siguiendo mi hermana, mi hermano? Es importante que nosotros vayamos con esa mentalidad. Y el amor de Dios, como dice en su palabra, cubrirá multitud de pecados. ¿Ya? De manera que no me tengo que estar preparando, ¿qué me va a decir? ¿Cómo va a ser? ¿Cuánto tiempo voy a durar? ¿Qué va a pasar? Si no, dejo todo en las manos de Dios y aprendo a dejar mi ansiedad por las personas en las manos de Dios. Señor, tú encárgate, te lo dejo a ti. ¿Okay? Y ese es el amor de que está hablando aquí. Le dice Pablo a Timoteo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. Y por amor tienes que aguantar estas personas. Pues Timoteo, ¿eres pastor o no eres pastor? Ok, por amor tienes que guiar a la gente. Por amor tienes que seguir dando, tienes que seguir amando, tienes que seguir hacia adelante. No te desanimes. Y ese es el amor de Dios que se tiene que no solamente decir, pero poner por obra. Y luego el último punto ahí es, ¿qué sigue? Dominio propio. En inglés, self-control, ¿no es cierto? Es el tener control de tus acciones. Como fruto del Espíritu Santo lo encontramos ahí en Gálatas, en el capítulo 5, 18. Nada más que no dice dominio propio, sino que dice templanza, que es lo mismo, la templanza. Y Dios nos dice que cuando nosotros venimos a Él, y ahora valga decirlo también, no es que también muchas cosas se van a dar de la noche a la mañana. Dios está obrando en nuestras vidas, va formando nuestro carácter, va moldeándonos poco a poco, ¿ya? Es verdad, algunos de un momento a otro, pero a otros toma un poquito más de tiempo. Lo importante es que Dios obre en nuestras vidas y nos da ese dominio propio como ese fruto. Usted tiene al Señor, usted tiene su Espíritu y por ende usted tiene la templanza como parte de ese fruto. ¿Me está entendiendo? Usted tiene dominio propio. No, pastor, es que yo no puedo. Cuando me vienen malas noticias yo me echo a llorar y me tiro y me abandono. No, hermanita, no. Eso tal vez era antes. Pero ahora en el nombre del Señor usted tiene la capacidad de levantar su semblante y seguir hacia adelante en el Señor.
¿Me está entendiendo? Es importante. No, pastor, es que el problema es muy grande y cuando a mí me llegan y les lanzo todo lo que encuentro en el camino y me olvido de quién soy. Oh, hermanita, eso fue antes, pero ahora en el Señor vamos a ir aprendiendo que tome las cosas con calma. Respire profundo, descanse un poquito, haga una oración y luego contéstele a la persona. No hay apuro, pero tiene que haber dominio propio, control, templanza, ¿ya? Y oremos al Señor por eso, porque no, yo sé que es un proceso. Para algunos, como les digo, es de momento, para otros es un proceso más largo. Pidámosle al Señor que nos ayude a controlar lo que decimos, nuestras acciones, porque ese es fruto del Espíritu Santo. Timoteo, no te eches a llorar. O sea, a veces es bueno llorar, sí. Yo sé que a veces hay que dejar que uno se desahogue, ¿verdad? Es bueno, pero como les digo, no quedarnos en esa situación, sino llega un momento en que uno tiene que seguir hacia adelante, ¿ya? Timoteo, sí se puede. Por amor a esta gente, sí se puede. Y porque Dios te ha dado templanza. Tú eres un hijo de Dios. Y sí se puede. Puedes confrontar esta situación. Puedes hablar con los hermanos. Puedes ver qué está pasando ahí. Tú eres un hijo de Dios. Tú tienes el respaldo de Dios. Y es importante que nosotros también podamos recordar eso. Y que podamos hacer esto una realidad en nuestras vidas. Que cuando el problema venga, mis hermanos, no salgamos disparados, sea cual sea. Yo lo veo todo el tiempo y con todo respeto lo digo, en nuestra comunidad hispana veo que a veces para todo no nos gusta afrontar. No nos gusta afrontar las cosas y muy disimulado lo hacemos y le buscamos el pero, el cuándo y así estamos. No nos gustó, me voy de aquí. No nos gustó algo, nunca afrontamos el problema. Yo quiero saber cuál es el problema, qué está pasando. Uno tiene que hacerlo, desde luego con respeto, pero tiene que hablar las cosas, tienes que afrontar y dejar ese ejemplo a tus hijos. Porque tus hijos también después, mañana más tarde, no les gustó un trabajo, patean el tablero y se van. Y maldicen al dueño de la fábrica y se van y nunca los van a agarrar en ningún lado. Porque de alguna manera uno enseña esas cosas sin darse cuenta. ¿Me explico? Y entonces tenemos que también por el bien de uno, pero también porque los que nos están viendo. Y tenemos que decir, Señor, dame mesura, dame dominio propio, dame palabra, ponme en gracia delante de la gente para saber cómo tratar cada situación. Y el Señor lo hace porque esa es su promesa. Así que en conclusión, mis hermanos, vamos a ver, y este pasaje quiero agregarle aquí, lo vamos a encontrar en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1, versículos 3 al 11. Y aquí Pedro, en el contexto que está hablando aquí, les está animando a la iglesia, a los hermanos de ese tiempo, ¿okay? Les está animando para que se consagren sus vidas al Señor, para que puedan vivir en esa nueva naturaleza, en esa naturaleza divina, ¿ya? Y tiene que ver también con el dominio propio. Entonces dice así, segunda de Pedro, ¿no es cierto? Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3 en adelante. Dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Qué tremendo, ¿verdad? Todo lo que Dios nos ha dado, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Un creyente tiene la naturaleza divina, habiendo huido
de la corrupción. Si algo que sí que tenemos que huir, ¿qué es? El pecado, la corrupción. Eso sí, el cristiano lo primero que tiene que hacer es huir de eso. Huyendo de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, es decir, el pecado. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadir a vuestra fe, ahí está, miren, en ese orden, a la fe, virtud, a la virtud, conocimiento. Por eso es importante escudriñar la palabra, buscar más del Señor. Si se puede, compendio en buena hora. Si no se puede, yo entiendo también, no quiero que nadie se sienta obligado, pero busca, porque el conocimiento es lo que te va a ayudar para afrontar la tormenta mañana. La palabra de Dios, el Espíritu Santo te va a hacer recordar su palabra, y no tenemos que ser eruditos, no tenemos que tener la mejor memoria del mundo, solamente estar empapados, y en su momento el Espíritu Santo se va a encargar de hacer su obra. No va a ser uno, sino va a ser Él. Pero tenemos que buscar del Señor al conocimiento. ¿Qué cosa? Dominio propio. Es decir, cuando tú tienes al Señor en tu vida, ya conociendo la palabra de Dios, Dios te va a permitir que tú tengas también control de tus acciones. Y yo entiendo que hay personas que de repente, de generaciones, ha habido siempre ciertas acciones impulsivas. De repente el mismo contexto, la atmósfera donde uno se desenvuelve no le permite a uno de repente actuar naturalmente, pero en el Señor hay, en su palabra existe ese dominio propio que Él nos promete. Luego, al dominio propio, ¿qué le viene? La paciencia. Porque a medida que va uno pasando por pruebas, estás ejercitando tu dominio propio, pero también tu paciencia. Y es muy importante que el creyente entienda como otro fruto del Espíritu Santo la paciencia. ¿Ok? Que Dios nos ejercite en ese campo. Por eso va en ese orden. A la paciencia aquí viene la piedad. A la piedad el afecto fraternal, que vendría a ser lo que hemos hablado del amor. ¿Ok? Y por amor yo soporto muchas cosas, por amor yo perdono, por amor yo supero, porque hay ese afecto fraternal en mí. Y al afecto fraternal ahí va el amor. ¿Ok? Ese amor de mi hermano, de mi familia, lo pongo en práctica con el amor de Dios. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. ¿Qué significa, pastor? ¿Nos está diciendo algo? No. Ociosos, ¿qué significa? Flojos. Y saben una cosa, la ansiedad, lo digo con todo respeto, la ansiedad muchas veces se da en un ambiente de, la palabra es ocio, ¿ok? En un ambiente de ocio. ¿Por qué? Porque el creyente, el cristiano, tiene que buscar estar ocupado, sí, ¿no? Es bueno estar ocupado, pero por sobre todo y ante todo en la palabra de Dios. Porque cuando la palabra de Dios está en tu mente, ¿te acuerdan lo que hablábamos el domingo pasado? O sea, reemplazar esos pensamientos con los pensamientos de Dios. No va a haber tiempo a pensar de una manera dramatizada las cosas. No va a haber tiempo de pensar mal de los demás. No va a haber tiempo de pensar mal de uno mismo. No va a haber tiempo de estar pensando, ay, ¿qué pasa si de pronto pasa esto? Nos cae un cometa un día y algo, explosión, y todo comienza a pensar y una cosa jala a otra cosa, ¿sí o no? Entonces comienzas a ver donde no hay lo que uno cree que puede pasar. Pero si uno está ejercitado en las cosas de Dios, hace su trabajito bien, manda a los chicos a la escuela, hace sus cosas, y en su tiempo libre o en su tiempo que tiene por ahí, la palabra de Dios. En el carro, la palabra de Dios. No va a haber chance de tener pensamientos que escapan a la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? O pensar en los demás, que estarán sufriendo, estarán mal. Si tú confías y descansas en Dios, vas a descansar en la provisión de Dios para ellos. ¿Ok? Entonces es importante que, y yo sé que es un poco fuerte, pero creo que eso se aplica para nuestro tiempo también. Entonces,
ni ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La importancia de llevar fruto ahí. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. El que no es creyente no puede ver más allá. Solamente ve dólares y ve hacer algo. Nada más, es todo el mundo, su círculo, pum, 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 pum. Pero el creyente ve más allá de lo que es el trabajo, de lo que es la economía, ve más allá. ¿Por qué? Ve hacia su patria celestial. ¿Okay? Ve con ojos de amor a las personas, ve de otra manera que Dios poco a poco va cautivando nuestros corazones a medida que nos acercamos a Él. Entonces, vamos a seguir. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, cae en una necedad. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, hermanos. Y eso es lo que Dios quiere, entonces, que estemos, ahí vamos a ponerle conclusión, activos en el reino de Dios. Decíamos el domingo pasado, buscad primeramente el reino de Dios. Antes de estar, vamos a ponerle ahí ansiosos, ¿ok? Antes de estar ansiosos. Muy bien. Estar activos. Antes de estar ansiosos. Activos, pero no en un fiestón, no. Activos en las cosas del reino, ¿ok? Como nos dice aquí. Activos en las cosas de Dios, ¿ya? Antes de estar ansiosos. Porque, hermanos, es bueno analizar las cosas, mas no abandonarse a las cosas que no tenemos control. Amén, hermanos. Así que confiemos en el Señor y esperando que esta palabra sea útil para nuestras vidas. Vamos a orar. Y amado Dios, te damos la gloria y la honra y el honor a ti, Señor, porque tú eres el que nos guía en el día a día. Y Señor, ayúdanos a no caer en la ansiedad, ayúdanos a no desesperarnos, porque sí, hay muchas cosas que no tenemos el control. No tenemos el control del clima, no tenemos el control de los trabajos muchas veces, no tenemos el control muchas veces de la salud, no tenemos el control de muchas cosas y lo admitimos, Señor. Por eso te necesitamos a ti, para que tú, Señor, seas el que nos dé esa mano, Señor, de ayuda, que tú nos cobijes, Señor, con tu manto, que nos des fortaleza para seguir adelante. Ayúdanos, Dios Santo, a poder, al igual que Timoteo, Señor, expresar eso que el apóstol Pablo le encargó, como dice tu palabra, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y con ese dominio propio, ayúdanos a seguir adelante con la tarea que nos has encomendado. Gracias, Señor, tu bendición, y te lo pedimos en tu precioso nombre. Amén.